Hola, hoy abordaremos un tema muy importante para aquellos que hacemos vida en los negocios digitales o e-commerce, y es el tema de los impuestos y la gestión contable de tu negocio. Así que si estás comenzando, quieres emprender o ya comenzaste tu negocio digital en cualquiera de las plataformas o tienes tu propia tienda online, esta información puede ser muy valiosa para ti. Comencemos ya. Lo primero que quiero aclarar es que yo no soy ni un CPA, tampoco soy un preparador de impuestos. Todo lo que te voy a mostrar el día de hoy es basado en mi experiencia personal y profesional en este negocio del e-commerce. También te recomiendo que ubiques tu propio preparador de impuestos o tu persona encargada para este evento en particular cada año, y que sea una persona o una compañía que trabaje con e-commerce o que ya haya tenido experiencia preparando impuestos de vendedores online para que puedas aprovechar al máximo todos los beneficios fiscales que puedas tener. Además, que tengas una asesoría mucho más confiable y mucho más segura de acuerdo a tu tipo de negocio. También te recomiendo que investigues un poco más de los temas que vamos a hablar en esta presentación, que investigues en las páginas oficiales del gobierno, por ejemplo, del IRS, o las páginas estadales que tienen que ver con el tema de impuestos y los permisos de vendedor, certificados de reventa, etcétera. Son temas que vamos a conversar durante esta presentación, y por eso te recomiendo que amplíes más tu información, pero usando las fuentes oficiales, sean de tu estado, de tu condado, del gobierno o de tu ciudad, por decirlo de alguna manera, porque cada una de ellas, cada condado, cada estado tiene sus propias leyes, sus propias reglas, y debes guiarte por las normativas del estado donde hagas tu actividad comercial. Así que de una vez vamos a ver qué vamos a abordar durante esta presentación. Vamos a hablar un poco de la gestión contable que debes hacer cuando tienes un negocio online. Lo vamos a abordar de forma general. También quién debe declarar los impuestos, qué tipo de impuestos se declaran en los negocios online, qué es un proveedor de mercado y un vendedor de mercado. Hablaremos del Sales Tax Permit y el Resale Certificate, que son dos documentos importantes que nos pueden ayudar a la hora de gestionar este tipo de tiendas o negocios en Internet. Y bueno, hablaremos un poco de las preguntas frecuentes, y también les dejaré en la caja de descripción las fuentes o las páginas oficiales donde pueden consultar toda esta información. Bien, comenzamos desde ya. Lo primero que quiero hablarles es sobre la gestión contable de tu negocio. Es importante. No es solo vender, comprar, vender. Entiendan que esto es un negocio y debes tener todo muy ordenado para que puedas no tener dificultades a la hora de declarar tus impuestos al año siguiente. Y para ello es importante que pienses en los registros contables, hacer o sentar todos los registros que hagas desde tu tienda o desde tu negocio. Cuando hablo de tienda me refiero a tienda online, por supuesto. Estos registros puedes hacerlos de diferentes maneras. Ya dependerá de ti cómo te sientas más cómodo o cómoda en hacerlos. Puedes utilizar hojas de cálculos, puedes utilizar programas de contabilidad, puedes utilizar registros manuales, como sea tu preferencia. Pero es importante que hagas esos registros. Por ejemplo, todas las entradas de dinero que has tenido, todos los gastos que has tenido en tu negocio, las compras de inventario, suministros, gastos de envíos, todo lo que incurre en los negocios online cuando estamos haciendo ventas en Internet. Y bueno, ya debes saber, si has comenzado este negocio, que hay muchos gastos en los que tienes que incurrir, y eso debe estar completamente sentado. También es importante considerar el tema de la evidencia, los archivos, sean físicos o digitales. Por eso recomendamos siempre que tengas una base de datos
bien sea, como dije antes, digitalmente o que tengas en físico, todos los recibos de compras que hagas, todos los pagos, todos los equipos que compres para tu negocio, los vayas archivando, sea de forma digital, en un archivo digital, o lo puedes tener también físicamente. Es recomendable que los organices por mes. Es la forma como yo lo hago generalmente y me funciona. Y también te aconsejo que esos registros los vayas sentando también mes a mes para que no se te acumule el trabajo y al final de año estés corriendo, organizando facturas, organizando fechas. Mejor lleva tu registro mensualmente, toma un tiempo para hacerlo y de esa manera vas a tener un registro mucho más ordenado, fiable y seguramente cuando vayas a hacer los informes finales de tu gestión del negocio, va a ser mucho más sencillo para ti. También es importante cómo vas o qué decisión vas a tomar respecto a cómo registrar tu inventario o cómo gestionar tu inventario. Hay diferentes formas contables de llevar tu inventario, por ejemplo, el accrual method o el cash method. Esto te recomiendo que lo preguntes muy bien a tu preparador de impuestos o a tu contador para que te explique cuáles son las diferencias en cómo llevar un inventario de una forma u de otra. Esto tiene que ver con el tema de cómo lo registras en tus libros contables, esos gastos que has tenido de compra de inventario. En un caso los registras como costos de los bienes vendidos y en otro caso, que es el cash method, lo registras como un gasto, como un expense. Así que tienes que saber cómo sentar o cómo vas a registrar tu inventario para tus libros contables o tus registros contables, porque es importante que sepas que una vez comiences a reportar tus impuestos y a declararlos como un tipo, con un método que hayas elegido, ese es el método que debes permanecer o con el que debes continuar el resto de tus registros a nivel de que a medida que pasa el tiempo a la hora de registrar tus inventarios. Así que averigua bien esta información con un profesional para que te asesore y te diga cuál es el método más adecuado a tus necesidades y a tu negocio. Y finalmente, también debes tener en cuenta un reporte de pérdidas y ganancias, ¿ok? Y esto te lo va a agradecer mucho tu contador a la hora de preparar tus taxes. Si no tienes este reporte de pérdidas y ganancias al final de tu año o tu ejercicio fiscal, seguramente estas personas te lo van a poder hacer, pero también te van a cobrar dinero por invertir ese tiempo en hacer ese reporte. Así que la recomendación final es que lleves una gestión ordenada mes a mes de tu contabilidad y de tus registros para que tengas todo al día y en el momento que llegue la parte de declaración de impuestos tengas todo a la mano y sea mucho más eficiente este proceso. Bien, ahora hablemos de las entidades que declaran impuestos. Tienen que saber que toda persona o entidad comercial que realiza actividad económica dentro de Estados Unidos debe declarar impuestos. Una cosa es declarar impuestos y una cosa es pagar impuestos. Son dos cosas diferentes. La gente siempre pregunta, ¿es que tengo que pagar impuestos? ¿Tengo que pagar impuestos? Eso va a depender, si pagas o no impuestos, va a depender de tu declaración y también va a depender de las condiciones que tengas individualmente. Cada caso es particular. Así tengas el mismo tipo de negocio que 1,000 personas, las 1,000 personas tienen unas condiciones de vida diferentes, tienen unas condiciones de negocio diferentes y eso hace que cada declaración sea completamente independiente. Es por ello que, y cuando hablo de aclarar, de que no es lo mismo declarar que pagar, es porque puede ser que tú hayas generado un ingreso en tu compañía o en tu negocio o de forma personal, pero después de deducir o de aplicar todas las deducciones que incurriste en ese año, es probable que no necesites o no debas dar algún aporte
al IRS. Así que va a depender, como dije antes, de cada caso en particular. Pero la declaración es importante. Así no vayas a abonar nada al IRS, debes hacer esa declaración y demostrar por qué no vas a dar nada en ese momento o aportar nada en ese año. Bien, ahora, ¿quiénes declaran los impuestos? Tienes que saber también que hay dos tipos o dos figuras como puedes declarar tus impuestos. Puedes hacerlo como persona natural y esto está asociado a tu Social Security Number o a tu ITIN Number. Y si lo declaras como entidad comercial, esto va asociado al Lane Number. El Lane Number es básicamente, para hacerlo de forma coloquial o para hacerlo de forma didáctica, es como el Social Security de las compañías, ¿no? Básicamente así es eso. Así que si registras tu negocio como persona natural, por ejemplo, si vas a abrir una tienda de Amazon o de eBay como vendedor, te van a preguntar al principio del registro cómo vas a declarar tus responsabilidades fiscales. Lo vas a hacer a través de tu Social Security, es decir, como una persona natural, o lo vas a hacer a través de tu compañía con un AIN number. Tú tienes que decidir si ya tienes una compañía creada y vas a hacer tus ventas o tu negocio en internet con esa compañía, entonces puedes hacerlo a través de tu AIN number o tu EIN. Si no tienes una compañía establecida, no necesitas una compañía para vender en internet, puedes hacerlo como persona natural. En este momento no vamos a entrar en detalles de qué es más conveniente, si abrir un negocio en internet con una compañía o como persona natural. No es tema de esta presentación o de esta información. Lo vamos a hacer o lo vamos a describir más adelante en otro video. Muy bien. Ahora, una vez que ya sabes cómo puedes declarar los impuestos o qué tipo de entidad utilizar para declarar tus impuestos, es necesario que sepas reconocer cuáles son los impuestos que van asociados a tu tipo de negocio, a las ventas por internet. Recuerdo y hago un paréntesis aquí. Cada estado, cada condado, cada ciudad tiene sus propias reglas. Incluso hay ciudades donde no se pagan ciertos impuestos. Así que tienes que ubicar la información de tu estado, de tu condado, tu ciudad, para saber desde dónde vas a operar tu tienda o tu negocio y qué tipo de responsabilidades en cuanto a impuestos debes cumplir. Pero los principales impuestos o taxes que se pagan o que se deben declarar, mejor dicho, en tu tienda online o en tu negocio de e-commerce son dos. Básicamente tenemos los sales tax. Sales tax son los taxes de ventas y es un impuesto que se agrega al precio de cada compra que realices. ¿Ok? Por ejemplo, si estás comprando en esta tienda, como lo ves en la imagen, compraste cierta cantidad de productos y al precio, al subtotal, se le agrega un sales tax que va a depender del estado, repito, donde te encuentres, y ese sales tax no le pertenece al dueño de esta tienda. Ese sales tax te lo cobraron en esa tienda, pero es responsabilidad del dueño de esa tienda llevarlo al gobierno o al estado donde opera esa compañía. Es decir, ese sales tax nunca va a ir o va a pasar por las manos de los dueños de esas tiendas. Eso va directamente al estado. ¿Ok? Cuando tú haces compras, cualquier tipo de compra en cualquier tienda, tú debes pagar como consumidor un sales tax. Eso es una diferencia importante. Entonces, cuando hablamos de sales tax, tenemos que saber que nosotros como vendedores de e-commerce también tenemos que abordar este sales tax de dos maneras. La primera es cuando compramos mercancía que vamos a revender. Es decir, tú puedes ir a tu proveedor, bien sea un mayorista o una tienda minorista, y ese proveedor cuando te vende tu mercancía, te va a exigir que le pagues un impuesto. ¿Ok? Y eso se llama impuesto de venta.
vamos a dejarlo hasta ahí por los momentos. Después vamos a ver otros conceptos interesantes. Y la diferencia entre income tax es, los income tax es una declaración que tienes que hacer sí o sí. Si presentaste ganancias en tu negocio a lo largo de ese año fiscal, debes declarar tus impuestos. Es decir, esta compañía del ejemplo debe hacer dos declaraciones. Debe indicarle al Estado cuáles fueron las colectas que hizo por las ventas, los sales tax, y también debe declarar cuántos fueron sus incomes, cuántos fueron sus ganancias, después de aplicar, por supuesto, todas sus deducciones fiscales. Es decir, esta tienda, esta compañía debe declarar dos impuestos, los sales tax y los income tax. Vamos a dejarlo hasta allí por el momento. Vamos a hablar de otros conceptos porque como vendedores tienes que saber diferenciar uno del otro. No quiere decir que, por ejemplo, como las plataformas están obligadas a pagar los sales tax, estos que están acá, no quiere decir que no vas a declarar nada de tu negocio al IRS. Tienes que declarar tus income tax y esto, repito, si no sabes del término, es bueno que lo consultes con tu preparador de impuestos o tu contador. Básicamente los income son las, repito, ganancias de tu negocio y se declara en base a los income netos, es decir, todos los ingresos que quedaron después de todos los gastos. Bien, aquí tienen un mapa de el sales tax en tu estado. Es un promedio, ¿ok? Recuerden que varía según el condado, la ciudad donde vivas. Por ejemplo, Texas nos dice que en promedio el sales tax es 8.20%. En mi condado, el condado de Dallas, es 8.25%, pero hay otros condados donde pues es menos de 8.20, 8.15 y por eso da un promedio de 8.20. Bien, pueden buscar en internet cuál es el sales tax de su ciudad, de su estado específico, para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Y ahora, ¿cómo nos afecta eso a nosotros como vendedores? Nosotros como dueños de negocio o vendedores en internet. ¿Cómo nos afecta esto del sales tax, el income tax? ¿Qué debo pagar? ¿Qué no debo pagar? Bien, tenemos que primero entender qué es un proveedor de mercado y qué es un vendedor de mercado. Un proveedor de mercado básicamente es una entidad que posee u opera un mercado y que procesa dentro de ese mercado pagos, ventas, compras, pagos entre vendedores que pertenecen a ese mercado. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Amazon, eBay, Mercari, Etsy. Todos esos son proveedores de mercado. Bien, y tenemos los vendedores de mercado, que son personas como tú y como yo, que tenemos nuestros negocios y vendemos a través de esos proveedores, a través de esas plataformas, y por ese motivo es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de la responsabilidad de declarar los sales tax, y ahora vamos a hablar solamente de los sales tax en específico, los responsables a partir del 2019 de declarar los sales tax, no estoy hablando de income tax, hagan esa aclaratoria en su mente porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, los responsables de colectar y declarar los sales tax son los proveedores de mercado. Es decir, si tú tienes tu cuenta de vendedor en Amazon o en eBay, esas plataformas, cuando hacen las ventas, ellos le cobran a sus consumidores finales, al cliente final, un sales tax que no es para la plataforma en sí o para el dueño de la plataforma, es para el Estado. Y el vendedor no es responsable de declarar o colectar ese sales tax.
¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan claro. Y aquí puede salir la famosa pregunta: ¿qué pasa si yo como vendedor, cuando voy a comprar los productos en mis proveedores, sean mayoristas o minoristas, los productos que voy a revender, yo pago un sales tax a mis proveedores? Luego los pongo a la venta en Amazon o en cualquier plataforma, y esas plataformas a su vez también le cobran un sales tax a sus compradores. Entonces se están pagando, como decir, dos veces los sales tax. Me los están cobrando a mí como vendedor, y estos proveedores a su vez, o estos proveedores de mercado, Amazon, eBay, etcétera, les cobran también un sales tax a sus compradores finales. Y tiene sentido, se están pagando dos veces esos sales tax. Entonces, por eso es importante que tú, como dueño o dueña de negocio, entiendas que puedes solicitar algunas permisos o algunos certificados que te van a permitir, valga la redundancia, aprovechar ciertos beneficios fiscales. Y por eso tenemos que hablar entonces de los Sales Tax Permits y los Resale Certificate, que son un permiso estadal para hacer ventas y un certificado de revendedor, que aunque parece lo mismo, incluso en muchas oportunidades no necesitas presentar ambos documentos, solo con un documento basta, y se puede tender a confundir porque parecen lo mismo, pero no lo son. Vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Un Sales Tax Permit es un permiso que te otorga el estado donde gestiones tu negocio para hacer ventas y recaudar impuestos sobre las ventas de los productos o servicios que estás comercializando. Eso es un Sales Tax Permit. Bien. Y adicional tenemos el certificado de revendedor, este que está acá. Y es un certificado de reventa que permite a minoristas, personas como tú y como yo, de pronto si haces online arbitrage o arbitraje en retail, o si haces un tipo de minoreo donde compras y revendes productos, también aplica wholesales, por ejemplo, donde vas a un proveedor a comprar mercancía. Entonces, cuando estos proveedores te hagan tu factura del total de los productos que compraste, ellos te van a colocar sus sales tax. Pero con un certificado de reventa, tú se los muestras y ellos deben exonerarte el cobro de esos impuestos. Bien, entonces básicamente es: voy a mi proveedor, ellos me hacen mi factura con un subtotal más sales tax. Yo le digo: yo soy un reseller, tengo un sales tax permit y un certificado de reventa, y debes exonerarme los impuestos. Los mayoristas generalmente tienen ya un formato prediseñado donde tú solo tienes que llenar los datos de tu empresa, y con eso ya pueden exonerarte el impuesto. ¿Qué sucede cuando el IRS le pregunte a ese proveedor: ok, ¿dónde está tu colecta de sales tax? Ellos les van a mostrar toda la colecta de sales tax que hicieron en el año, y le van a mostrar cuáles exoneraron. ¿Por qué? Porque le presentaron ciertos compradores un certificado de revendedor. Bien, y en ese caso el IRS va a ir a la puerta de esos compradores y les va a preguntar: ok, tú compraste estos productos sin impuesto, debiste tú cobrárselos a tus clientes, y tú debes demostrar de alguna manera que tú fuiste el responsable de cobrar esos sales tax. Este ejemplo se los pongo porque los sales tax lo tiene que pagar alguien, sea el proveedor que te vendió la mercancía, seas tú, o en este caso sea el proveedor de mercado. Y aquí está la buena noticia: a partir del 2019, los proveedores de mercado, a través de una ley federal, fueron obligados, por decirlo de alguna manera, no obligados, sino
les exigieron que son ellos los que deben declarar sus sales tax. Por eso, a partir del 2019, Amazon, eBay y todas estas compañías incorporaron ese renglón de sales tax en sus ventas. ¿Ok? Entonces, allí me puedes preguntar, ¿y cómo entonces declaro yo esos sales tax que no pagué a mi proveedor? Bueno, ahí es donde tienes que darle esa información a tu contador. Ellos sabrán cómo colocar en el renglón correspondiente esa información, ya que tu proveedor es quien se encarga de recolectar esos sales tax. Entonces ahí tenemos cierta ventaja fiscal que se puede aprovechar cuando hacemos este tipo de ventas o reventas minoristas. ¿Ok? Bien, es importante aclarar que por ejemplo, para optar por un certificado de revendedor, debes tener un Sales Tax Permit. Bien. Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Los vendedores online obligatoriamente no necesitan tener ninguno de estos dos documentos. No es un requisito, no es obligatorio presentar alguno de estos dos documentos. Si tú tienes ya una empresa organizada, tienes tu compañía y quieres utilizar, porque te conviene a nivel fiscal, usar este permiso y usar este certificado, entonces perfectamente lo puedes hacer, pero no es un requisito para que hagas ventas online. Y aquí quiero mostrarles rápidamente la diferencia entre el Sales Tax Permit y un certificado de reventa. A mi mano izquierda, como lo ven aquí, este es un ejemplo de un Sales and Use Tax Permit de Texas. Bien, cada estado, repito, tiene sus entidades, sus formatos, etcétera. Y también son diferentes los requisitos que te pueden pedir para obtener este certificado. Pero básicamente o generalmente los requisitos son una identificación sea personal o de tu empresa, un registro de domicilio y también debes tener, por supuesto, un registro de cómo vas a declarar esos impuestos, si a través de Social Security o a través de tu EIN number. Bien, entonces todo esto te lo van a pedir. Repito, los requisitos varían de acuerdo al estado y el certificado de reventa, más que un certificado, tiene ese nombre, pero cuando hablamos de certificado podemos pensar que es que tienes que hacer un curso para certificarte o para pedir este certificado o solicitarlo para usarlo. No, la verdad no es más que un formulario. Una vez que tienes tu Sales and Use Tax Permit, puedes usar tu Resale Certificate. Es decir, esto es un formato, un formulario que incluso puedes descargar por internet. Les voy a dejar los links donde los pueden descargar según varias ciudades y allí debes llenar la forma según los datos que te requieran, que muchos de esos datos están en este certificado. Otra cosa importante que les quiero recomendar. Hacer la gestión de estos certificados es más sencillo y más económico de lo que puede parecer. Bien, yo sé que hay muchas compañías, cuando ustedes colocan en Google, por ejemplo, cómo tramitar un Sales and Use Tax Permit de mi estado, les van a aparecer miles de anuncios. Esos son compañías que trabajan haciendo este tipo de trámites, pero les recomiendo que vayan a la página oficial del estado donde se hace ese tipo de certificados porque son muy económicos. Les pongo un ejemplo. Este certificado en el estado de Texas cuesta $24. Bueno, en el estado de Texas es muy general. Digamos, en el condado de Dallas cuesta $24 solamente. Es un trámite muy sencillo. En algunas locaciones los tienes que hacer de forma física, presencial. En otros estados o en otros condados lo puedes hacer de forma online. Bien, entonces tienen que averiguar bien. Repito, vayan primero a las páginas con fuentes oficiales de los estados o los condados donde hagan esos trámites. Y luego que tengan este Sales and Use Tax Permit,
entonces ya pueden usar este formulario, que es el que van a presentar en su proveedor para que los exoneren del pago de impuestos. Repito, muchos de los datos que van a llenar aquí están en este permiso de aquí de mi mano izquierda. Y por supuesto hay otras cosas que les van a preguntar, como la mercancía que están llevando, el tipo de categoría, la venta en total que se está haciendo, el monto, mejor dicho, etcétera, ¿no? Solo es un formulario, muchos mayoristas ya lo tienen listo solo para que completes tus datos, y otras tiendas que son más que todo las tiendas de retail o tiendas minoristas, si no los tienen predeterminados, simplemente tú tienes que imprimirlo, llenarlo y llevarlo. Bien, perfecto. Las preguntas más frecuentes son, por ejemplo, ¿es necesario tener un certificado de revendedor o un permiso de taxes sobre las ventas para hacer un negocio online? No, lo repito, no es obligatorio tener estos documentos para abrir tu tienda o tu negocio online. Bien. Debo declarar taxes si Amazon los declara por mí. Todas las personas o compañías deben declarar sus income tax. Son diferentes. Son los taxes respecto a las ganancias que tuviste en tu negocio durante ese año. Y lo que hacen las plataformas es declarar colectar y declarar los sales tax, impuestos de venta. Bien, otra pregunta muy recurrente: ¿es obligatorio tener una compañía registrada en mi estado para vender por internet? No, no es necesario tener una compañía registrada. Puedes iniciar tu negocio como persona natural. Después, si crees conveniente hacer una compañía para tu negocio porque está creciendo y porque quieres aprovechar todos los beneficios de lo que es tener una compañía para tu negocio online, entonces lo puedes incorporar, puedes abrir tu compañía y cambiar los datos fiscales dentro de tu plataforma. Así que de esa manera, pues pueden, más adelante les voy a hacer un video específicamente de cuáles son las ventajas de tener una compañía registrada a nivel de negocios en internet, cómo te puede favorecer tanto a nivel fiscal como a nivel contable, y pronto hablaremos más detalles sobre esa parte. Bien, siempre como les dije antes, ahí tienen las páginas oficiales del IRS, por ejemplo, donde pueden corroborar toda esta información. Tienen la página de donde pueden sacar los permisos de los Sales Tax Permits de Texas, de Florida y de California. Ahí tienen esos tres estados. Se los voy a dejar en la caja de comentarios. Y si alguno está en otro estado distinto, bueno, les invito simplemente que vayan a Google y coloquen dónde ubicar o dónde obtener el Sales Tax Permit. Recuerden que el certificado de revendedor es un formulario sencillo que lo pueden descargar en internet, y eso es lo que finalmente les van a presentar a su vendedor o a su proveedor de bienes. Y el Sales Tax Permit sí es un trámite que tienes que hacer en el condado o en el estado de tu ciudad. Bueno, espero que hasta aquí les haya servido bastante esta información. Si tienen alguna duda o pregunta sobre esta información que hemos dado el día de hoy, hazla en los comentarios y seguramente allí te podremos asesorar o responder esa duda. Si les gustó el contenido, colabórennos con un dedito hacia arriba, y como siempre les digo, si quieren seguir recibiendo información sobre internet, negocios digitales, negocios desde casa, y creen que les pueda aportar valor, no olviden suscribirse a nuestro canal para que reciban todas las notificaciones del contenido que estamos colocando para ustedes. Es completamente gratis, simplemente suscríbanse y allí van a estar al día con nosotros. Gracias a todos, feliz día.